¿Te ha pasado que querías registrar tu marca y fue todo un caos? Conozcamos la historia de Renzo y veamos si pudo superar esta dificultad. Inspírate con la PI. Conduce Lourdes Suárez. Hola amigos, soy Lourdes Suárez y les doy la bienvenida a Inspírate con la propiedad intelectual, un espacio donde transformamos tus ideas en valor, porque lo que creas merece ser protegido. El día de hoy estamos con un invitado especial, él es Renzo Ángeles, creador de la marca Masa Sobremesa. Bienvenido Renzo. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contentos de tenerte aquí en el programa y que puedas compartir algunas ideas, conversarnos sobre cómo nace tu emprendimiento, en qué consiste. De repente podríamos empezar por ahí. Sí, bueno, Masa Sobremesa es un restaurante especializado en pizzas. Funciona desde mediados del 2025, pero que nace de un proyecto que yo empecé en casa realmente, ¿no? Haciendo Ujú. primero pizza con amigos, ¿no? En el año 2018 yo empecé a hacer pizza en casa como una afición que pensé que iba a ser algo temporal y que, ¿no? Como a esas cosas que uno quiere aprender por un tiempo, pero finalmente se quedó conmigo. Y una de las cosas que hice fue justamente empezar a invitar a amigos a que vengan a mi casa a comer, ¿no? Entonces, Ujú. de alguna manera todos felices, ¿no? Ellos comían gratis, yo preparaba pizza y practicaba, entonces fue una buena manera de ponerlo un poquito en práctica, porque rápidamente me di cuenta que el mundo de las masas era un mundo que si no lo ponías en acción, no aprendías nada. Ujú. Entonces, desde el 2018, 2019 hasta el 2020, yo estuve haciendo pizza en casa, invitando amigos todos los martes a mi casa y bueno, evidentemente lo dejé de hacer en el 2020 básicamente por la pandemia. Ujú. Y post pandemia, realmente a insistencia de algunos amigos que venían siempre todas las semanas a comer pizza en mi casa, ellos fueron los que me sugirieron, oye, ¿por qué no abres esto para que pueda venir cualquier persona? Obra esta vez y empiézalo como un proyecto, ¿no? O sea, al inicio no le di tanta importancia, pero con el camino dije, ok, lo voy a intentar. No lo veía como un negocio, porque en mi cabeza era algo que iba a hacer una vez al mes, no me significaba un ingreso tan importante. Ujú. Tampoco lo veía como una proyección a nada, simplemente lo veía como algo que a mí me permitía despejarme de mi rutina semanal y tener algo distinto con algo que me gusta hacer, que es cocinar. En 2023 decidí empezar un proyecto de cenas en casa. Abría mi casa para máximo 12 personas. Como yo publicaba la fecha, decía, no sé, 15 de abril voy a abrir 12 espacios y la gente empezaba a escribirme, bueno, sepárame un cupo, sepárame dos cupos, tres, y empezaban a venir, ¿no? Ujú. Pero rápidamente tomó vida propia. Este proyecto lo llamé Agape, ¿no? Ujú. Que uno de los significados que tiene es una palabra de origen griego que uno de los significados es una reunión en torno a la comida y la amistad. Que era una de las Ajá. cosas que a mí me gustaba, ¿no? Era poder cocinar, pero estando con mis amigos, ¿no? Siendo como un anfitrión y compartir y conocer gente, ¿no? Y así nació Agape en el febrero de 2023. Al inicio, como te digo, como mi intención era hacerlo una vez al mes y nada más. Sin embargo, el, la misma ejecución de estas noches traía más Ajá. gente, ¿no? Porque la gente vino la primera y ya me estaban escribiendo diciendo, "Oye, quiero esta vez ir. Yo de repente fui con un amigo, pero esta vez quiero traer a mis papás o quiero venir con mis amigos al colegio". Entonces, rápidamente me empezaron a pedir otra fecha y otra fecha y otra fecha. Y la misma se empezó a convertir como una máquina que empezó a tomar vida propia. Lo empecé a Ajá. hacer quincenalmente, luego semanalmente, luego empecé a hacerlo 2 veces por semana, llegué a hacerlo 3 veces por semana y entonces de pronto se volvió en un proyecto que andaba sin que yo mucho lo haya intentado, ¿no? De manera un poco, se formó de manera sola, ¿no? Lo que dicen Y a veces cuando ocurren este tipo de crecimientos es el boca a boca, ¿no? Un poco se fue sí, claro. posicionando definitivamente por el buen servicio que tú brindabas, pero como empezó en entornos amicales o familiares, ahí lo que funcionó muy bien fue el boca a boca, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo era consciente que estaba sirviendo un buen producto, no es que estuviera pretendiendo, ay, que va a ser algo
súper sofisticado, que va a ser algo carísimo, no. No, Ujú, simplemente tratar de sacar algo bien hecho, a tener un espacio que sea cómodo para la gente. Entonces, sí, ujú. realmente lo pensaba y lo planteaba para que sea una experiencia linda para la gente que vaya. Eh, y bueno, finalmente, yo siempre digo, ¿no? Tu familia y amigos, siempre cuando tú emprendes, te regalan la primera compra o la primera visita, ¿no? Te la van a Ujú. regalar, ¿no? Pero de ahí a que vuelvan ya es otra historia, ¿no? De ahí a que vuelvan ya, ¿no? Te regalan la primera, pero si no les gusta, no van a volver. O Ujú, si les parece más o menos, no van a invitar a otras personas. Pero acá ujú. me pasaba más bien algo distinto, ¿no? Que era que mis amigos o mi familia misma venía y les gustaba y después venían con otra gente. Entonces, a partir de un círculo pequeño, un núcleo muy chiquito, empezó a venir gente, amigos de estos amigos, y luego amigos de los amigos de los amigos, y así se iba abriendo, y era loco, porque yo publicaba las fechas mensuales, entonces decía, ya, estas son mis 10 fechas de julio, y Ajá. pum, te digo, en 2 días ya tenía vendido todo, todo. Renzo, y en esta etapa, ¿no? En esta etapa en la que tú empiezas a darte cuenta, como dices, que tu emprendimiento empieza casi a tomar vida propia, empiezan ya a jalar cada vez más clientela, a posicionarse en el mercado, lo que se denomina posicionarse ya en el mercado. En este contexto es que tú ves la necesidad de registrar tu marca. ¿Cuándo se toma esa decisión y por qué? Claro, o sea, es tal cual lo dices, cuando yo empecé, no pretendía que sea nada, pero de pronto empieza a volverse algo. Yo Ujú. recuerdo que yo empecé en febrero y más o menos para julio dije, "Mm, no sería mala idea registrar esto. O sea, quién sabe que se Ujú. vuelva esto, pero espero que no sería mala idea. Entonces, estos temas de entre lo legal, notarial, registral, Indecopy, para mí son temas, o sea, siempre son complicados. Ujú. Entonces, pero también uno cuando está haciendo algo, trata de averiguar por donde puede. Entonces, sí, encontré primer camino que era esta primera consulta que Indecopi te deja hacer para Ujú. ver como una viabilidad preliminar de registro de tu marca, ¿no? Entonces, Ujú. mandé el nombre de mi marca y automáticamente a los días me mandaron un correo diciéndome alta probabilidad de rechazo porque existe un registro de una marca que se llama, en mi caso era Agape, nada más. Ok. Podía verlo como Agape Pizza, pero en este caso había registrado un Agape Chicken Grill, que era Ujú. una pollería que estaba en Comar. Ujú. Casualmente empezaron al mismo tiempo que yo, o sea, ellos registraron su marca en febrero de 2023, justo Oh, cuando yo ya. empecé. Ujú. ¿No? Primera lección, ¿no? O sea, uno, no es- o sea, si uno va a empezar, pues ya registra, ¿no? O sea, Ujú. porque después yo digo, de repente al final no se volvía nada, pero ya tenía el registro, ¿no? Yo hubiera avanzado. Ajá. Si lo hubiera registrado desde el inicio, probablemente no hubiera no hubiera tenido esta contingencia, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, en mi caso, bueno, era julio del 23, me di cuenta que no lo iba a poder registrar, y bueno, simplemente dije, bueno, ya está, o sea, igual esto es algo que va en mi casa, o sea, que me Ujú. va a caer o me van a decir algo, entonces continué, ¿no? Yo no, como te digo, yo no estaba pretendiendo que se vuelva nada, ¿no? Pero claro, pasa el tiempo, 2023, 2024, y uno ve el crecimiento que tiene, el buen feedback de la gente que venía, oye, me gusta el producto, me gusta lo que cocinan, me gusta el ambiente, entonces poco a poco empieza también a surgir la idea de, oye, ¿y si creamos un espacio, un restaurante de esto? Y y bueno, empezó a primero a ser como un bichito que apareció y luego ya vino en el 2024 la decisión de, ok, voy a hacerlo, ¿no? No sé la fecha Ujú. exacta, pero lo voy a hacer. Y claro, mi primera intención fue que se llame igual, ¿no? Darle continuidad a esto que había empezado en casa, que ya Ujú. tenía una comunidad de seguidores en Instagram, que ya Correcto. había gente que Ujú. lo conocía, entonces era mucho más fácil transicionarlo a un espacio, ¿no? Ujú. Dije, ya, bacán, vamos con y bueno, como yo te dije, ya había hecho una consulta previa esta vez, dije, bueno, y ahora sí lo voy a registrar. Total, es Agape Chicken Grill, yo soy Agape Pizza. Pues, está, ¿no? Hasta que me topé con que no se iba a poder, ¿no? Hablé primero con un primer especialista y registro de marca y me dijo, no se puede. Dije cambiarlo. O en todo caso, las probabilidades de rechazo son altísimas.
como para que lo Ujú, quieras intentar. Y claro, no es, bueno, otra vez, ¿no? Para un emprendedor que está empezando, pues todo ese dinero no es que te sobra, ¿no? Entonces, ahora claro, esas tasas de registro no son dinero que puedes simplemente tirar, ¿no? correcto. Entonces, mm, hablé con hasta dos o tres especialistas y me dijeron lo mismo. Ujú, ujú, Por ahí siempre surgen recomendaciones alternativas, ¿no? Me dijeron de repente puedes alegar que es el ágape, porque finalmente es una palabra que existe, es decir, el ágape de Renzo, por ahí tratar de buscar otras vías, que eran vías que me parecían interesantes, ujú, pero ya se me hacía un poco entreverado el nombre y por ahí uno de ellos me sugirió, bueno, existe esta opción de hacer un contrato de coexistencia, ¿no? ujú, Juntarte con la persona que tiene la titularidad de la marca y planteárselo, normalmente es una negociación, si te admite, ¿no? Yo consideraba que tenía argumentos suficientes para poder decirle a la persona, oye, tranquilo que esto no es ni una amenaza ni para ti ni para mí, porque estamos haciendo comida distinta, estamos ubicados en distritos súper lejanos, entonces ujú, realmente no considero que sea una amenaza. Y yo también de mi parte decía, bueno, inclusive yo, ¿no? Me quiero llamar Agape Pizza, si tú Agape Chicken Grill quieres inclusive vender pizza, yo no me haría problema honestamente, porque yo ujú, estoy haciendo un proyecto que está 100% enfocado a pizza. Si tú como ujú. pollería quieres vender también pizza, yo no me haría problema. Esa era un poco mi lógica, ¿no? Esa era tu postura Este, para negociar, digamos, para ¿no? negociar, ¿no? Ujú, Este, igual, honestamente, claro, como alguien ajeno al mundo registral, eh, no me hacía sentido que los dos nos... O sea, yo decía, no puedo creer que yo no pueda registrar Haga Pizza y él haga Chicken Grill y no puedan existir las dos marcas. Me parecía hasta ilógico. Pero ujú, más allá, finalmente, el que opine yo es lo que... cómo funciona, ¿no? Entonces uno tenía que un poco, al final, terminar de adaptarse a cómo funciona, ¿no? ujú, Entonces dije, bueno, tengo esta opción que me sugieren de poner el nombre con un agregado, pero me parece un poco ujú, agregado, no voy a ir por ahí. Tengo esta opción del contrato de existencia, vamos a intentarlo, voy a empujar hasta la última opción que pueda, ¿no? Para ver ujú, si esto puede ser algo real. ujú, Y así que dije, vamos a intentarlo. Intenté ponerme en contacto con la persona eh, dueña del negocio. Muy mal timing, por cierto, ahí tengo una anécdota graciosa, porque claro, justo fue en la época en que se empezó a hablar de este tema de las extorsiones mucho, entonces de pronto yo me aparecí en su local, ¿no? Hola, ¿qué tal? Está el dueño, ¿no? Tengo algo que me gustaría conversar con él, entonces evidentemente todos me miraron con una cara de terror, el dueño no estaba, pero tampoco me querían dar su contacto, lo cual lo entiendo. Para mí era realmente yo en ese tiempo tenía un trabajo de oficina, entonces irme hasta Comas era realmente pesado porque era como hora y media ida, hora y media de vuelta, me implicaba separar pues toda mi tarde prácticamente para irme, entonces era complicado. ujú, Bueno, fui una vez, monté la cara de terror, fui una segunda vez, este, esta vez llevé una carta como para que sepan, dije, bueno, la señora asustado, que se voy a hacer una carta que dice cuál es mi intención explícita, ¿no? Esto es lo que ajá, quiero, ¿no? Eh, no me querían dar el contacto del dueño, tampoco me lo llegué a encontrar nunca y tampoco me llegó a contestar nunca. Entonces yo dije, bueno, tuve que ponerme un plazo como ya para mí, máximo de ujú, esperar esta respuesta. Yo estaba dispuesto a trabajar para poder negociar esa sesión de la negocio de marca, pero no logré ponerme en contacto con la persona nunca y tuve que ponerme una fecha límite y decir, bueno, si hasta acá no es, tengo que buscar otro nombre. Y bueno, finalmente tuve que buscar otro nombre, ¿no? Eh, Todo hubiera sido distinto si yo hubiera arrancado mi proyecto, que como te digo, no esperaba que se vuelva nada, pero pude ujú, haberlo arrancado ya con nombre registrado todo y a veces uno de repente no espera cómo puede crecer algo, pero ujú. lo importante es que desde que uno empiece lo plantee bien, ¿no? Porque a mí me agarró por sorpresa el crecimiento del proyecto y después me agarró por sorpresa que yo tenía un nombre que ya sí tenía registrado de otra persona. Pues hubiera sido Ajá. muy otra historia si yo lo hubiera considerado desde el inicio, ¿no? Esta parte que nos compartes, Renzo, es muy valiosa. Y yo te lo digo porque a mí en el desarrollo de mi carrera profesional me ha tocado asesorar a muchos emprendedores y aunque no creas, esto es bastante común. ¿Por qué? Primero porque
hay algunos emprendedores que no tienen la información necesaria, ¿no? Y en realidad no tienen por qué tenerla porque no son especialistas en el rubro de la propiedad intelectual. El Indecopy, hay que decirlo, da un buen servicio de asesoría, pero no siempre esta información está tan disponible. Entonces, el emprendedor normalmente lo que hace es, se lanza al mercado y ya luego va como, como se dice, con capitas de cebolla descubriendo un poco cómo es la ruta y qué es lo que hay que hacer. Entonces, esta historia que tú nos cuentas, que es completamente auténtica, es real, es lo que ocurre en la vida real. El emprendedor a veces ya está posicionándose, ya se da cuenta que salió al mercado y que el producto o el servicio que está ofreciendo es bueno y que tiene una buena proyección y por ahí, uy, la marca, ¿no? Y ocurren muchas veces que los nombres o ya están registrados, como fue tu caso específico, porque el nombre distintivo o relevante de tu marca en ese momento, Agape, era una marca tal cual registrada en el mismo rubro. Eso también no hay mucho conocimiento. O sea, hay rubros en los que uno tiene que registrar su marca. En este caso, la marca Agape que tú pretendías registrar era una marca del rubro de servicios de restaurantes, ¿no? Y en realidad el análisis ahí no se hace por el producto específico, pizzas versus, en este caso, pollos a la brasa, sino en general el rubro restaurantes, ¿no? Y lo que se busca a, a, a iniciativa un poco y la labor de la Oficina de Registro de Marcas es que las marcas en el mercado, por supuesto, no se confundan, ¿no? Entonces, como que esa información a veces no está tan clara para los emprendedores, para el usuario, el consumidor de a pie, y se suele presentar este tipo de situaciones. Eh, pero felizmente en tu caso pudiste, digamos, por un lado tomar iniciativa para tratar de conciliar y llegar a este acuerdo de coexistencia que no llegó a buen puerto, digamos, pero por lo menos ya sabías que ir con ese nombre no era la ruta correcta y decides ahí redireccionar. Y así es como llega tu marca Masa sobre la Mesa, ¿no es cierto? Y empieza aquí como una segunda etapa y entiendo también una segunda labor de posicionamiento del nombre. Sí, es correcto, ¿no? O sea, tuve también algunas personas que me aconsejaron, mándate nomás, sal con el nombre, no lo registres, Ujú. total, la otra persona está en otro espacio y No va a pasar nada, no va ¿no? a pasar nada, ¿no? Ujú, Y claro, mi reacción fue, ok, realmente sí, seguro existe una posibilidad de que no pase nada, ujú, pero, y que sí, sí, ¿no? ujú, Este, entonces yo me intentaba proyectar, y si bien que se entienda bien lo que voy a decir, ¿no? Y no es que me intentaba proyectar como, ah, eso es lo que yo quiero alcanzar, simplemente me intentaba poner en escenarios posibles, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ujú, pasa? No sé si de repente a mí se me antoja o esto crece mucho, quiero que crezca y quiero tener otro local, y no sé, se vuelve una marca hiper conocida y de repente el otro negocio hasta puede mantenerse pequeño y ver mi crecimiento. Con un nombre, pues obviamente yo también diría, oye, ¿qué fue, no? Porque tienes ese nombre, claro. estás en de copy, estás haciendo uso de este nombre, demanda, entonces multa segura, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Eh, de repente la otra marca creció un montón, yo me quedaba chiquitito y ahí peleándola por crecer, y la otra marca ve que yo estoy ahí existiendo y de pronto hizo que esa marca, si sea pequeñita, está con mi nombre, ¿no? Ujú, No, no puedes. Y yo, pues, de intentar crecer y como sea, para salir adelante, pues termino encontrándome con que tengo que cambiar de nombre, tengo que volver a posicionarme. Entonces, los escenarios futuros me parecían muy peligrosos ujú, para mi crecimiento. Entonces dije, no, o sea, no voy a hacer caso a ese consejo y lo que voy a hacer es ujú, buscar un nombre que evidentemente no esté registrado. ujú. Va a tener que ser la premisa para elegirlo. Hicimos un trabajo, ¿no? Con una agencia de buscar nombres y todo, y obviamente la premisa era, principal era que esté disponible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los primeros ensayos de nombre eran nombres que estaban disponibles en el costo. Ujú, Y en el caso de Masa Sobremesa fue la misma historia, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a Masa Sobremesa, que al final del día fue un nombre que me encantó y dije, qué bueno que decidí cambiar el nombre porque hasta me gusta mucho más que el anterior. ujú, Eh, Arrancó y desde el día uno con el registro, ¿no? Quizás la ujú, única mm, acepción era que no tenía ningún impedimento en la clase 43, que es la de restaurantes,
pero Ujú, sí había algunas marcas que compartían palabras en la clase 30. ujú. Entonces, ya, eso sí fue una cosa mía, yo decidí emprender el trámite con Indecopy por mi cuenta, Ajá. pero como había esa cosa que no sabía cómo era en la clase 30, dije, bueno, veo que en la clase 43 todavía está fácil y libre. Entonces, voy a hacerlo yo, no voy a contratar ninguna agencia para hacerlo, lo voy a hacer yo por mi Ujú. cuenta, con el riesgo de que haya alguna rebote o observación o que alguien, ¿no? Que no sé cuál es el término, creo que se dice proteste o Una una oposición al oposición, y registro, ahí sí sí. ya me quedo un poco en el aire, pero dije, bueno, pero veo la cancha tan llana que me voy a mandar a hacer ese registro por mi cuenta, pero Ujú, lo voy a hacer solo en la clase 43, porque en la clase 30 no sé cómo es la historia. ujú. Y entonces lo hice y todo bien. O sea, fue el trámite rápido, sin ninguna observación, ningún problema, porque yo sabía que no había marcas que tenían similitudes, ¿no? Ujú, Entonces ya con esa tranquilidad empecé a avanzar con todo el proceso de branding del restaurante y todo. ujú. Eh, pero, y el mismo Indecopy te lo recomienda, dicho sea de paso, cuando tú haces Así es. búsquedas, Ajá. ¿no? El mismo Indecopy te dice, oye, sí, no sé, si tú eliges clase 43 también te recomendamos la clase 30. O sea, eso me pareció, bueno, primero que el tema de las clases para una persona que no sabe es pues, chino, Completamente ¿no? desconocido, Sí, sí. o sea, claro, yo ahorita te lo digo de memoria porque, claro, tanto tiempo batallando con lo mismo, ¿no? No, y porque has hecho tu Este, tarea de hormiguita de tú mismo ir y solicitar el registro, que eso es algo que también se sí, puede hacer claro. porque, como decíamos, el Indecopi brinda un buen servicio de asesoría al ciudadano. Entonces, en estos casos en donde en realidad el riesgo, la posibilidad de rechazo es mínima, cualquier ciudadano puede ir con su DNI, ni siquiera es necesario que tenga RUC y puede solicitar su registro de marca como tal lo has hecho tú, o sea, y muchas veces prospera porque no hay similitud, ¿no? Entonces, eso también es importante que nuestra comunidad, digamos, sepa que uno puede ir al Indecopy, que hay un servicio gratuito de asesorías y que el Indecopy te va a ayudar dándote una orientación. Finalmente tú decides hacer el trámite y si hubiese algún riesgo te lo van a advertir, pero aún así sigue siendo tu decisión continuar o no con el trámite, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? O sea, creo que Indecopy brinda las herramientas suficientes para que tú te des cuenta, al menos inicialmente, ok, este va a ser un camino muy fácil como para hacerlo yo solo, Ujú. o este camino puede tener dificultades, mejor me asesoro con alguien especialista, ¿no? Correcto, así es. Entonces, por ejemplo, en el caso, yo como te digo, ¿no? Entre haber intentado registrar esa primera marca y luego haber tenido esta segunda y ver que no existían, una marca similar en la clase 43 de restaurantes, dije, ok, voy a mandarme a hacer el registro solo y ahorrarme la asesoría de alguien y lo voy a Ujú. intentar hacer solo. Y efectivamente el trámite fue sencillo, no tuvo oposición, todo bien. Próspero. Pero ya cuando vino, pero claro, después también viene esto que mismo Indecopy te recomienda, también te recomendamos que te registres en la clase 30, que son productos relacionados al sector alimenticio. Entonces, Ujú. ahí ven otra vez la proyección, ¿no? ¿Qué pasa si, como hay muchos restaurantes, no sé, el restaurante Oso, de Ujú. carnes, que de pronto ahora vende también sus chorizos y los vende en won, o vende sus ajíes y los vende en won. Entonces tú dices, bueno, quién sabe, o sea, yo no es que me esté proyectando eso, pero Ujú. quisiera tener la tranquilidad de poder proyectarme sin temor a que alguien me puede bloquear y teniendo el Correcto. respaldo de mi marca. Entonces ahí fue que dije, ok, ya tengo el registro de clase 43, ya estoy avanzando con el restaurante, ahora toca ver el registro de la clase 30. Yo sabía que era una de dos, ¿no? O lo logro y súper, o no lo logro y si en algún momento yo quiero tener esta línea de productos para venderla en algún lugar, voy a tener que Ujú. hacerla de otra manera, de repente con, no sé, el market de masa sobremesa, no sé, voy a tener que idear otro nombre finalmente, pero Ujú. ya no va a poder va a ser bajo la marca masa sobremesa. Ujú. Ahí fue que me puse en contacto contigo Ujú. y me asesoraste un poco porque yo sí sabía, o sea, sí había hecho como eso también ese primer vistazo y vi que habían un par de marcas que podrían haberme creado oposición, ¿no? Entonces Ujú. dije, ok, acá sí no voy solo, porque acá sí voy a necesitar a un abogado que si es que Sí. alguien me observa ¿no? la marca durante el proceso y yo tengo que apelar, entonces voy a necesitar a alguien que me dé soporte porque yo eso sí no lo voy a saber hacer. Y entonces ahí Ujú. conversé contigo y fue bueno porque tú me lograste dar
el panorama completo del escenario, ¿no? Y que Ujú, básicamente era, mira, ¿hay posibilidad de rechazo? Sí hay, pero también hay posibilidad de que no te lo rechacen si es que lo argumentamos de la manera correcta, ¿no? ujú, Entonces, tú me decías también, ¿no? Va a depender mucho del especialista de parte de Indecopi que lo va a revisar. De repente esa persona que lo revisa considera que no hay ningún problema y si es que no hay oposición de alguna marca va a pasar todo sencillo. O puede que el ujú, mismo especialista lo observe o que la marca lo observe y en todos esos casos hay trámites que hacer y también pagos que hacer, ¿no? Entonces ujú, yo ahí sí dije, bueno, prefiero asesorarme para no tirar mi plata ahí sí al ujú, agua. ujú, ujú. Eh, y ahí fui contigo, pero al final el registro fue exitoso, ¿no? Sin tener Sí, ninguna sí, sí, oposición. sí, 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 A sí, pesar que pudo haber alguna oposición, sí. pero finalmente se pudo hacer y eso pues Ujú. excelente porque ahorita Sí, me proyecto hacia el futuro, ¿no? correcto. Y esta parte es bien importante de tomar acción cuando uno sabe que el procedimiento en el Indecopi puede tener alguna especie de oposición o incluso una denegatoria de oficio por parte de la oficina. Porque, por ejemplo, en tu caso puntual, la asesoría fue cómo presentar el tamaño de las letras, ¿no? Entonces, la marca registrada, que era como similar, vamos a decir, porque mantenía el término sobremesa, era un término en dimensiones más pequeñas, ¿no? Y lo que analizamos en su momento fue, ok, ponlo relevante, hay que diferenciarnos de esta marca que ya está registrada, pero sin todavía agregarle muchos elementos, porque lo que tú querías era que resalte el nombre en su conjunto y que el concepto sea uno solo. Entonces, dependiendo de cada caso en específico, es que el asesoramiento tiene que ir a decirte qué tan relevante pueden ser los elementos, si es necesario acompañarlo de algún otro término o algún elemento figurativo. Por eso es que sí es importante asesorarse, ¿no? Y bueno, en el caso de tu marca, felizmente todo caminó muy bien, ya cuentas a la fecha con un registro de marca exitoso, bueno, este segundo registro específicamente en la clase 30, porque ya tú contabas con el de la 43 para el restaurante. Y Renzo, de tu experiencia a manera de cierre, ¿qué mensaje les podrías dar a muchos emprendedores que de repente están siguiendo este podcast y tú crees que deban escuchar desde tu experiencia y de repente un poquito orientándolo justamente a la protección de la propiedad intelectual? No, que definitivamente uno no termina de visualizar el futuro de lo que puede ser un proyecto que alguien empiece. De repente dices, ah, Ujú, voy a vender tortas, voy a vender tal cosa, ¿no? Este, me acuerdo, a mi hermana le pasó, por ejemplo, ella empezó a hacer brownies, los empezó a vender, le iba súper bien también, eh, y en un momento lo quiso registrar. Es más, trabajó un proyecto de branding y todo, o ujú, sea, ya tenía marca, logo, todo, y cuando lo fue a registrar se dio cuenta que ya existía una marca muy similar y no lo pudo registrar, ¿no? Pues todo este ujú. trabajo de branding, eh, como que te pincha un poco el globo, ¿no? De a veces del Claro. querer crecer o de llevar a tu marca a otro nivel, ¿no? Ujú, Entonces, en mi caso, como te digo, yo empecé y créeme que si me hubiera sentado a proyectar un poco, decir, oye, ¿qué podría pasar con esto? Uno de los ujú, escenarios era, oye, de repente esto puede funcionar súper bien, ir semanal, que la gente venga mucho y que la gente se pase la voz y que se vuelva un espacio también conocido. ujú, Eh, no es que yo estaba necesariamente buscando eso, pero si me hubiera sentado a analizar que era una posibilidad, de repente hubiera ujú, dicho, pucha, mejorar, y ese sería mi consejo, ¿no? O sea, arrancar proyectándote, o sea, al mejor escenario, ¿no? ujú, Para que vayas a ese mejor escenario preparado y tranquilo sobre todo, ¿no? Porque ujú, claro, ujú, o sea, ujú. de, imagínate los nervios de yo hubiera haber empezado el restaurante con el nombre sin Así registrar. es. O sea, yo estaría todo el tiempo como medio aterrorizado, ¿no? Sería como, no sé, como estar operando sin licencia. Saber que en cualquier momento me pueden tocar la puerta y decirme, oye, tienes que cambiar el nombre de tu marca, ¿no? Entonces, Ujú, ese temor es algo horrible con lo que vivir, ¿no? En mi caso no me pasó, pero cuando me ponía en esas situaciones, o sea, yo no quiero estar con esa intranquilidad. Entonces, vino más bien la situación de, ok, entonces registrémosla, ¿no? Y ahorita ujú, ya que tengo el registro exitoso, evidentemente
yo tengo la tranquilidad pues absoluta de saber que todo lo que quiera hacer a partir de mi marca en el rubro alimenticio, que es restaurantes y productos a la venta, eh, lo puedo hacer sin temor a que alguien va a venir a decirme no puedes, ¿no? Y Correcto, esa correcto. tranquilidad no, o sea, no se compara a nada. Ujú. Este, definitivamente eso se da en muchos campos también, no sé, en el tener tu contabilidad ordenada, tener tu, no sé, tu registro ya, el registro público ordenado. O sea, todas esas cosas son un conjunto, ¿no? Pero el tema de la Ujú. marca, que tiene que ver con el posicionamiento, imagínate, puedes construir tu marca. Nosotros, mira, Correcto. tenemos 7 meses, casi 7 meses de operación. En Instagram ya tenemos casi 11.000 seguidores. eh, Mucha gente que ha venido, hemos tenido buena crítica, hemos salido en el comercio, hemos salido en Caretas, hemos salido en Somos, hemos salido en Correo, han venido bloggers, críticos y han dejado muy buenos comentarios de lo que hacemos. Ujú. Imagínate que tuviera que ahorita cambiar de nombre, o en 2 años, ¿no? Imagínate, claro. O sea, sería fatal, ¿no? Y claro, bueno, al final todo se puede, ¿no? Seguro puedes cambiar el nombre y tú dices, bueno, empecemos. Al final se puede seguir caminando hacia adelante, ¿no? Ujú, Pero ujú. esa tranquilidad de saber que esa situación no te va a pasar, no se compara con nada. Sí, 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 es muy cierto lo que dices y yo me voy con este mensaje final eh, que nos comparte Renzo el día de hoy, ¿no? Primero, el tema de definitivamente optar por la seguridad jurídica que nos brinda un registro cuando vamos a iniciar un emprendimiento, un registro de marcas. Entonces, él ahora nos comparte que, claro, se siente tranquilo, confiado y es más, hasta ya tiene planes de expansión y por ahí redireccionar a otro rubro o mantener los dos rubros, tanto el restaurante como el producto en sí, digamos solo, porque tiene esta tranquilidad de crecer, ¿no? Y lo que nos decía Renzo, imagínate si yo hubiera abierto mi restaurante y luego me daría con la sorpresa de que la marca la tiene registrada otra persona, otra empresa, viviría en la zozobra y es completamente real. Eso ocurre en la vida real de muchos emprendedores, a veces por falta de información. Y esta segunda parte que creo que es súper importante, trabajar con orden, ¿no? Porque un emprendimiento requiere no solo de un área en específica, sino ir haciendo tu proyecto de manera ordenada y con esa proyección, ¿no? Puede, como decía Renzo, que de repente empezó un poco de manera familiar, con amigos, y de pronto pegó y está creciendo y está posicionándose cada vez más en el mercado peruano. Y yo creo que el mensaje de Renzo es muy importante y inspirador a la vez. Bien, para cerrar, Renzo, agradeciéndote una vez más por tu presencia aquí en nuestro podcast, compártenos tus redes, donde pueden nuestra comunidad ir a visitarte para probar tus pizzas deliciosas y tu saludo, mejor dicho, tu despedida final. Sí, bueno, y esa es otra ventaja de haber buscado un nombre tanto que esté disponible en Inecopic, pero en este caso también que esté disponible como nombre en redes, por ejemplo. Nuestro caso nos pueden encontrar en cualquier red, te digo, Instagram, TikTok, Facebook, como Masa Sobremesa. Eso también Ok. fue algo lindo que cuando buscamos la disponibilidad de la marca nos dimos cuenta que está disponible en el .com, que no había ni siquiera en otro país. Entonces, una buena ventaja, dicho sea de paso, de tener Genial, claro. una marca que no la comparta en otro lado, ¿no? Entonces, Ujú, cualquier lugar nos pueden encontrar como Masa Sobremesa. Nosotros ujú. estamos en Arica 399 Miraflores. Atendemos todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Siempre nos preguntan, ¿qué 8 de la mañana qué hacen? Desayuno, pizza de desayuno, ¿no? Tenemos una propuesta de desayunos que hacemos con nuestra masa de pizza, hacemos Ajá. sándwiches de desayuno y a partir del mediodía ya tenemos las pizzas hasta la noche. El espacio está súper lindo, realmente le hemos metido mucho cariño y muchos detalles para que sea un espacio lindo, acogedor, para que se sientan cómodos. De hecho, yo estoy ahorita acá en el restaurante, voy a hacer Ujú. así un paneo así rápido para que vean un poquito Ay, está espacio. lindo. Sí, sí, sí. Así que bueno. Aquí estamos todos los días, así que cuando quieran pueden venir a visitarnos, van a comerse unas pizzas ricas y sobre todo porque al final el tema de nuestro nombre no es simplemente un saludo a la bandera, o sea, el tema de la sobremesa, ese jueguito Ujú. que, como dice, masa sobremesa, pero también
la palabra sobremesa, que para mí es un concepto fundamental en nuestro proyecto, es que puedan venir y sentir que realmente es un espacio donde pueden estar cómodos, donde pueden venir sin prisa, tener una pausa en medio de una semana de repente apurada y caótica, y pueden saber que poniendo un poco de comida al centro, pues puedan tener un buen momento con sus amigos, con su pareja, con familia. Así que los esperamos cuando quieran. Listo, Renzo. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ya saben, amigos, pueden ir a probar las deliciosas pizzas de masa sobremesa y todos los productos que ellos ofrecen. A nosotros no nos queda más que seguirle deseando éxitos a Renzo y a ustedes agradecerles por seguir nuestro podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.